En un intento por atender y sintetizar los componentes de las nuevas visiones, los nuevos contextos y las perspectivas a corto y mediano plazos, nos dejaron mucha tarea ahí, hay que juntar muchos temas. Voy a dividir mi charla en tres segmentos. De manera pues prácticamente obligada, inevitable, yo diría, el primer tema se referirá al posible significado de la autonomía para la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Desde luego, desde mi muy personal perspectiva, la visión y el concepto válido y legítimo es el que tengan ustedes, los universitarios de esta institución. La segunda parte me referiré a la necesidad de saber cómo actuar en un contexto tan dinámico y en constante cambio como el actual, y finalmente les presentaré una breve reseña sobre lo que podríamos llamar la nueva normalidad o la nueva realidad de la educación superior en nuestro país. Así que inicio expresando desde luego una muy afectuosa felicitación a toda la comunidad universitaria por la reciente publicación del decreto mediante el cual se concede autonomía a la Universidad de Quintana Roo, lo que la convierte en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Qué bien se escucha, ¿verdad? Bueno, pues felicidades. Esto significa en los hechos un amplio reconocimiento a esta casa de estudios y es muestra de la confianza de la sociedad, que seguramente la comunidad estudiantil, académica y el propio equipo directivo sabrán honrar, ya que esta universidad no nació autónoma, se ganó este estatus con el trabajo cotidiano y por ello para ustedes seguramente tiene un significado especial. Si me permiten, debo hacer notar que como ya lo mencionaba la doctora Rodríguez, pues la autonomía también representa una gran responsabilidad. Personalmente considero que en el contexto actual la autonomía debe entenderse de manera distinta a como la entendíamos el siglo pasado. Me explico. Más allá de los conceptos tradicionales que se derivan de la autonomía, como el autogobierno, la capacidad para expedir la normatividad interna, elegir sus autoridades o administrar sus recursos y su patrimonio, creo que la autonomía concedida a la Universidad de Quintana Roo debe ser considerada como un instrumento que la sociedad le otorga para potenciar sus capacidades y ayudarla a cumplir la misión que ella misma le ha encomendado. Es obviamente la Universidad de Quintana Roo, la universidad pública que históricamente ha tenido una gran presencia y liderazgo y que ahora me parece que todo esto se puede potenciar. En un intento por ampliar este concepto, diría que en el pasado la autonomía ha sido interpretada como de los universitarios y para los universitarios, y en consecuencia defendida por ellos mismos o por nosotros mismos. Considero que en el siglo XXI debemos construir una narrativa distinta sobre la autonomía, en la cual las universidades que gozan de este régimen por ley deben asumir a plenitud su responsabilidad social y mediante una relación dialógica con el gobierno y la sociedad, ejercer su liderazgo a plenitud, fortaleciendo y desplegando su capacidad académica para ampliar y profundizar su contribución al desarrollo local, regional y nacional. Promover y acompañar los esfuerzos del gobierno estatal para entender y atender con equidad a los grupos sociales menos favorecidos. Producir y aplicar de manera innovadora conocimiento socialmente útil que contribuya a la solución de problemas locales y al desarrollo regional. Contribuir a la prevención y atención de los impactos ambientales. Sumarse a los esfuerzos del Estado mexicano para atender desde lo local los objetivos del desarrollo sostenible. Incluso, tal vez, aventuro esto, fortalecer la organización académica para profundizar en el estudio inter y transdisciplinario de los complejos problemas sociales, económicos y ambientales del Estado y la región. Esto y mucho más, que seguramente está en los planes de esta universidad autónoma,
contribuirá a mostrar las bondades de la libertad académica y logrará que la autonomía sea un asunto de profundo interés social. Tal vez, de hecho, quizá convenga que la universidad haga un pronunciamiento ante la sociedad al respecto, cómo reciben, cómo entienden, cómo desplegarán su autonomía en el futuro cercano y de largo plazo. Entonces, el gran desafío será mostrar la diferencia entre una institución autónoma y otra que no lo era. Como comunidad, la autonomía les debe llevar a reflexionar sobre su significado y plantearles preguntas que solo ustedes conocen las respuestas correctas. En repetidas ocasiones y en diversos foros hemos escuchado que vivimos en una época donde el cambio es constante, donde la única certeza es la incertidumbre creciente. Muchos autores coinciden en afirmar que estamos rodeados por un entorno turbulento. Ante este escenario, probablemente una de las ventajas más importantes de la autonomía es la capacidad para mejorar los procesos homeostáticos de la institución para lograr una adaptación pertinente y oportuna a las nuevas circunstancias. Esto implica que la universidad, por un lado, se involucre en procesos de autorreflexión y revisión de su quehacer, y por el otro, se vuelva una organización que estudia cuidadosa y sistemáticamente la realidad y la dinámica de su entorno. Y en consecuencia, atienda con pertinencia y oportunidad las nuevas necesidades y expectativas de la sociedad identificadas mediante el diálogo y la concertación. De acuerdo a mi experiencia, las instituciones con baja capacidad de adaptación y limitada flexibilidad experimentan mayores dificultades que aquellas que se ajustan paulatinamente al cambio. Sin embargo, el proceso no es sencillo. Se dice rápido, pero no es sencillo, ya que implica un cambio de cultura interna, una nueva manera de autoconcebirse, otra manera de pensar. Por ello, me parece muy afortunado que en el umbral de una etapa de renovación de la vida académica de la universidad se lleve a cabo este foro, que debiera provocar la reflexión y el análisis de los procesos de transformación de la educación superior a nivel mundial, en el país y en la propia institución. Dicho lo anterior, paso al siguiente punto. En un planeta con grandes diásporas y abierto a la libre circulación de la información, el capital y las mercancías, existen fenómenos naturales, sociales, políticos, económicos, que ocurren en un lugar y tienen repercusiones sobre la vida de la gente en sitios remotos. Así nos ocurrió recientemente con la pandemia, la cual ha tenido graves consecuencias que aún no terminan, afectando dramáticamente a la salud pública, la economía y desde luego la educación a escala global. Pero este fenómeno no es el único. Analicemos nuestro entorno y nos daremos cuenta que hay muchos más eventos ocurriendo en paralelo y que nos están afectando de una manera u otra. Si coincidimos en que la universidad es una organización compleja, entonces estaremos de acuerdo en que para que ésta se adapte a los cambios en su entorno, requerirá instrumentos y procesos sistémicos. Con esto quiero decir que la forma de elaborar los diagnósticos institucionales para identificar objetivamente sus fortalezas y debilidades, la definición de los escenarios colectivamente deseados para diseñar sus objetivos y metas, así como la ejecución de las acciones concertadas, no son tarea de una dependencia, no son tarea de una sola dependencia, son tarea de una comunidad que sabe sumar sus voluntades y capacidades para converger en un propósito común en beneficio de la institución y de la sociedad. En consecuencia, y bajo las actuales circunstancias, a la universidad no le sirven las acciones aisladas, ya que la debilidad en la gestión de un área académica o administrativa tendrá efectos significativos en el desempeño de la totalidad de la institución. Necesitamos consolidar y compartir una visión de futuro que ayude a la convergencia de voluntades
y desde luego de esfuerzos de toda la comunidad. En respuesta a estos cambios, en el entorno, que ahora nos ha sorprendido con la velocidad de los acontecimientos, muchas instituciones están ya reaccionando y adoptando un enfoque proactivo para modificar sus modelos educativos. Están transitando de la noción de un entorno estable a la oportuna adaptación al cambio en la sociedad, de la idea de permanencia de los saberes a la aceptación de su rápida obsolescencia, del abordaje rígido y disciplinario al flexible e inter y multidisciplinario, de la rutina a la creatividad y la innovación, del trabajo limitado al aula al aprendizaje en los entornos naturales, sociales o productivos, de una oferta educativa estática a programas académicos con ciclos de vigencia acotados, de la rendición de cuentas en el discurso a procesos institucionalizados de seguimiento y evaluación de metas y del enfoque local articulado con el global. En correspondencia a estos esfuerzos y de manera corresponsable, los distintos órdenes de gobierno deberán actualizar sus políticas, estrategias y modelos de financiamiento para apoyar a las instituciones educativas y converger en el esfuerzo de transformación social. De esto hablaremos en breve. En síntesis, desde ahora y en el futuro, las universidades y en general las instituciones de educación superior deberán incrementar la pertinencia de su quehacer y fortalecer su responsabilidad social. Para concluir esta segunda parte, permítanme comentarles que en la NUYES publicamos el año pasado un estudio sobre las universidades públicas en México en el marco de su responsabilidad social, las que están contribuyendo al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Los resultados superaron nuestras expectativas, ya que en esta primera convocatoria, porque pensamos, por supuesto, dar seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, pues en esta primera convocatoria más de 5,000 académicos de todo el país reportaron 3,171 proyectos con impactos locales que contribuyen al logro de alguna de las 169 metas de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El reporte está disponible en la página de nuestra asociación para libre descarga. Debo decir, por supuesto, que la universidad, entonces, en ese momento, la Universidad de Quintana Roo participó en este ejercicio, junto con otras dos instituciones hermanas de la entidad. Dicho lo anterior, avanzo al tercer punto, ya comentado al inicio, diciendo que para nuestro país la nueva normalidad, o de manera más específica, decía yo, la nueva realidad de la educación superior, tendrá un sentido amplio y distinto al de muchos otros lugares, ya que actualmente observamos la presencia de dos factores inéditos que están actuando como catalizadores para acelerar la transformación de la educación superior. El primero global y el segundo de orden local. En primer lugar, me refiero a los efectos de la pandemia sobre la educación superior y al aprovechamiento de las lecciones aprendidas, que yo creo que esta parte no debemos descuidar de tenerlo como muy presente. Y en segundo lugar, no por ello desde luego menos importante, la Ley General de Educación Superior, aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores y por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, para posteriormente publicarse, como ustedes saben, el 20 de abril del año pasado, derogando con ello la Ley de Coordinación de la Educación Superior promulgada en 1978. Esto es, durante muchos años tuvimos una ley francamente obsoleta y disfuncional que pues ya urgía que fuera desde luego sustituida por esta Ley General de Educación Superior. En consecuencia, y en mi opinión personal, en el futuro podremos hablar de dos momentos históricos de la educación superior en México. Antes de la pandemia y de la aprobación de la Ley General de Educación Superior, y después de estos dos acontecimientos importantes. Ambos significan un parteaguas en la dinámica y desempeño de nuestro sistema educativo. Como pueden suponer, para esta universidad,
La autonomía es un tercer factor convergente adicional en este proceso de transformación. Pero de eso, pero de eso ya hablamos y solo me concentraré en los dos factores que hemos mencionado. Respecto al primer factor, la COVID-19, estos cambios de clima. Decíamos que la COVID-19 ha provocado, desde luego, un gran impacto, un gran dolor en la humanidad, consecuencias que aún no hemos terminado de dimensionar en la economía y en el bienestar de las familias a nivel global, pero también nos ha dejado muchas lecciones que debemos usar para superar añejas debilidades y aprovechar las fortalezas que han surgido de manera evidente. Entre estas últimas podría citar la responsabilidad social, la resiliencia y la capacidad de las instituciones de educación superior, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y de muchas otras instituciones, para adaptarse con rapidez a las nuevas circunstancias y en poco tiempo desplegar toda su capacidad para transitar de un modelo predominantemente presencial a otro a distancia, teniendo como prioridad salvaguardar la salud de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, asegurar la continuidad de sus actividades académicas y poner a disposición de la sociedad sus capacidades científicas y técnicas, en caso necesario, su infraestructura y equipamiento para atender los efectos del fenómeno epidemiológico. En esta coyuntura, todos hemos aprendido algo, no necesariamente lo mismo, pero por ello sugiero que cada quien haga su lista de estas lecciones para no olvidarlas. Sería muy lamentable que saliéramos de esta crisis sanitaria para regresar a la rutina anterior. Considero que es tiempo de añorar menos el pasado y focalizarnos en construir un futuro colectivamente deseado. A manera de ejemplo, presento algunas situaciones que nos han dejado aprendizajes. En el ejercicio que cada quien haga, seguramente podrá identificar sus propias lecciones. En primer lugar, la gravedad de la emergencia sanitaria y sus consecuencias nos están obligando a aceptar nuevos paradigmas. Después del COVID-19, el futuro ya no será inercial como antes. En otro sentido, la rápida transición a la enseñanza virtual venció resistencias y demostró la capacidad de adaptación del personal docente y de los estudiantes. Por supuesto, después de sortear múltiples problemas, no digo que fue fácil. La educación a distancia exigió mayores habilidades digitales a docentes y a estudiantes, y ahora habrá que asegurarnos de que ese tema está siendo subsanado y fortalecidas estas habilidades. El confinamiento y el aprendizaje a distancia nos hicieron recapacitar sobre el valor de la interacción social en las aulas. Supongo que ahora valoraremos y aprovecharemos más esta situación, esta oportunidad de diálogo y de contacto y de cercanía entre nosotros y los alumnos. La emergencia sanitaria nos enseñó la importancia de tomar decisiones de manera proactiva, responsable y rápida. Generalmente en las universidades tomamos decisiones de manera reposada y a veces de manera sobremeditada. La emergencia sanitaria no dio espacio para esto. Ahora las instituciones educativas saben que las crisis también conllevan la semilla de la innovación y la transformación, que son el motor para desarrollar nuevas formas de organizar el trabajo e identificar nuevos medios para alcanzar los objetivos fundamentales del aprendizaje y la generación y aplicación del conocimiento. La emergencia sanitaria reveló la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Nos mostró con toda su crudeza la magnitud de las desigualdades sociales. Esto ocasionó que muchas instituciones, en la medida de sus posibilidades presupuestales, brindaran apoyos extraordinarios a la población estudiantil en desventaja socioeconómica, como sabemos muy bien que lo hizo la Universidad de Quintana Roo.
inclusive ofreciendo apoyos para la conectividad, sin que estos recursos, por supuesto, los tuviéramos presupuestados. Fueron gastos contingentes, pero que tuvieron un alto impacto y seguramente muy apreciados por la comunidad estudiantil. A propósito de esto, sugiero leer el informe de la encuesta nacional COVID-19, la comunidad estudiantil ante la emergencia sanitaria. En este proyecto participaron 11 instituciones del estado de Quintana Roo, desde luego la Autónoma de Quintana Roo, por supuesto. Este documento se publicó el 17 de junio, es decir, apenas, y fue presentado públicamente el miércoles pasado, antier, por el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, y por funcionarios de la Secretaría de Salud. Está disponible en la página de la NUYES y probablemente es este documento, para que lo ubiquen. Los que asistieron a la asamblea lo recibieron físicamente, pero ahora lo tienen en formato electrónico a su disposición. Probablemente esta es la primera publicación de ANUYES donde se consigna el nombre actualizado de la universidad. Si alcanzamos a tiempo, entró ya esta nueva denominación y, por supuesto, con mucho gusto incorporamos este nuevo nombre. Bien, pues en el futuro se avisora que el trabajo a distancia perdurará, alternándose con las actividades presenciales. Como ya se demostró, es posible ampliar su cobertura y mantener la productividad en niveles aceptables y crecientes en la medida en que se asimila este modelo en la cultura laboral docente y se fortalece el equipamiento y la conectividad en las instituciones y en los hogares. Sin duda, la pandemia nos ha hecho más conscientes de todas las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles y también de la necesidad de explorar nuevas aplicaciones útiles para la enseñanza y el aprendizaje. Esto se ha sumado a la innovación en aspectos administrativos, como los trámites y transacciones digitales. Seguramente el confinamiento nos obligó a acelerar los trámites escolares remotos, el pago por transferencias electrónicas, el uso de la firma electrónica y otros procesos. Algunos ya existían, pero se han incrementado y diversificado por la necesidad de cuidar la salud. Es muy probable que, derivado de las experiencias vividas durante la crisis sanitaria, surjan nuevos y mejores modelos educativos. Estos son momentos propicios para analizar y reflexionar sobre si la manera como veníamos trabajando era la más correcta, era la pertinente y funcional, o si es necesario reconfigurar nuestra organización, la oferta educativa, los contenidos curriculares, la formación del personal docente, de forma tal que nos aseguremos de estar contribuyendo, como ya lo decía, y lo decía muy bien la doctora Carmen Rodríguez, a la formación de mejores profesionistas, mejores ciudadanos y mejores seres humanos. En este momento se me ocurre que puede ser pertinente preguntar, en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, ¿cómo se piensa revisar y eventualmente innovar los procesos que contribuyen a una mejor formación académica de los estudiantes, a la generación de conocimiento aplicado al desarrollo regional, a estrechar la vinculación y el diálogo con la sociedad local y mejorar los resultados de la gestión institucional? Seguramente ya están trabajando en ello. Una prueba es la organización de este foro que llega en momentos pues muy oportunos, por supuesto. Ahora, si me permiten, comentaré acerca del siguiente factor de transformación de la educación superior, precisamente la Ley General de Educación Superior, la cual contiene disposiciones que ya están impulsando una nueva generación de políticas públicas para atender perdón, disculpen, la demanda de acceso a la formación profesional de millones de jóvenes mexicanos bajo condiciones de inclusión y equidad. Como seguramente la mayoría de los presentes sabe, después de un arduo trabajo en el que participaron especialistas de las instituciones asociadas para elaborar un documento con la propuesta de la Ley General de Educación Superior,
El Consejo Nacional de nuestra asociación lo aprobó en abril de 2018 para posteriormente ser entregado al secretario de Educación Pública y al subsecretario de Educación Superior para su revisión, enriquecimiento y entrega al Poder Legislativo. En paralelo y de manera coordinada y congruente, otro equipo de académicos trabajamos en la formulación del documento Visión y Acción 2030, propuesta de la NUYES para renovar la educación superior en México. Este documento se entregó al presidente electo como aportación para un cambio en la educación superior. Se encuentra también disponible en la página de la NUYES para su libre descarga. Supongo que muchos ya lo conocen. En caso contrario, sugiero revisarlo como parte de este proceso de reflexión y de análisis. De esta manera, en el umbral del cambio de gobierno federal, la NUYES, con el apoyo de múltiples académicos de las instituciones asociadas, propuso un conjunto de estrategias para mejorar la educación superior y el instrumento jurídico para hacer posible esta renovación. Aunque nuestro país cuenta con un sistema de educación robusto y diversificado, padece diversos problemas estructurales. Afortunadamente, la Ley General de Educación Superior establece condiciones para superar varios retos históricos como las limitaciones de la gobernanza, ya que señala una ruta para construir un verdadero sistema de educación superior que permita la articulación y la cooperación entre los distintos subsistemas, así como la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, entre otros órganos de interlocución, deliberación, consulta y consenso. Para facilitar la movilidad estudiantil, se determinarán las normas y criterios generales para las equivalencias y revalidaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos. Para continuar impulsando la mejora continua, se establecerá este año, o a más tardar a principio, ante el primer bimestre del año, el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, acompañado de un sistema de información de la educación superior, ojo, de consulta pública, establece la ley. Este es un cambio muy importante. El reto es que podamos transitar de un modelo aún vigente centrado en los insumos a otro que privilegie los resultados del desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes. Dicho de otra manera, concebir al sistema de evaluación y acreditación como parte de un nuevo proyecto educativo que ponga en el centro de sus objetivos a la formación integral de los estudiantes e impulse el fortalecimiento de las instituciones para incrementar su contribución al desarrollo regional y nacional. De esta manera, los resultados de la evaluación y la acreditación deberán permitirnos informar a la sociedad si los estudiantes recién egresados son más competentes que los de generaciones pasadas y brindar evidencia de que se están cumpliendo los perfiles de egreso establecidos en los planes de estudio, los cuales, en los hechos, constituyen una promesa social que debe honrarse. No es un asunto trivial elaborar y publicar estos perfiles. Debe existir un compromiso moral para cumplirlos. Esto es muy importante debido a que debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes adquieran competencias profesionales para el siglo XXI, con nuevas habilidades de pensamiento, mayor creatividad, capacidad para resolver problemas complejos, aprender a analizar e interpretar grandes volúmenes de información, saber desempeñarse en ambientes interculturales, tomar decisiones con altos umbrales de incertidumbre y dominar al menos una segunda lengua extranjera. Por ello, la evaluación, la mejora continua, integral, hemos estado hablando en diversos momentos y foros sobre que la mejora continua es fundamental que sea integral, es decir, que cubra desde las funciones sustantivas, los procesos administrativos y desde luego
los resultados de la gestión, la transparencia, el uso de los recursos, es decir, una mejora de 360 grados en las instituciones. Bien, otro aspecto que es importante destacar se relaciona con las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. En algún momento se argumentó no incluirlas en la ley, ya que esta prerrogativa ya está salvaguardada en la Constitución. Finalmente, se logró incluir este tema y además estableció que los procesos legislativos relacionados con las leyes orgánicas de las universidades deberán respetar de manera irrestricta las facultades y garantías de las que gozan, por lo que ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción séptima del artículo 3 constitucional y que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a la comunidad universitaria y con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno. Suponemos que esto evitará las iniciativas unilaterales de algunos congresos locales. Lo que mencioné es textual en la ley. Vale la pena, digamos que leamos estas contribuciones porque, como insisto, son parte de una generosidad de la sociedad hacia las universidades, pero también de un gran compromiso de las mismas. Otro avance relevante, pero que representa un reto para el Estado mexicano, es la ampliación de la cobertura educativa. Diversos organismos internacionales reconocen la importancia de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior sin ningún tipo de discriminación. En todo caso, debieran ponderarse los requisitos académicos y las capacidades de los estudiantes. Un indicador de cobertura de educación superior muestra la importancia que los países otorgan a la formación avanzada de su población y a la democratización en el acceso al conocimiento humanístico, científico y tecnológico. Como resultado de la expansión de la educación superior en nuestro país, actualmente contamos con 3.645 instituciones públicas y particulares con una matrícula de 5.1 millones de estudiantes de nivel técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, lo que ha permitido alcanzar una tasa de cobertura que está en este momento vigente, por supuesto, de prácticamente el 43%, 42.9%. Sin embargo, este avance es insuficiente si lo comparamos con referentes internacionales. Con base en datos de la UNESCO, México se encuentra 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Y la diferencia es significativamente mayor en comparación con países como Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay, que superan el 50%, o Argentina y Chile, que superan el 80%. Por otro lado, al revisar la cobertura al interior del país, podemos identificar brechas significativas entre las entidades federativas. En un extremo se encuentra la Ciudad de México, con 100% de cobertura, y Puebla, Sinaloa y Nuevo León, que superan el 50%. En el otro, ubicamos a Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con coberturas entre 22 y 24%. Preparé una diapositiva un poco para facilitar la presentación de estos puntos numéricos. De repente puede ser complicado, y pediría si fueran tan amables de compartir esta diapositiva, que por supuesto no vamos a revisar a detalle, pero queda para consideración de todos ustedes. Lo que estoy mostrando aquí es la evolución de las tasas de cobertura de educación superior por entidad federativa. Desde el ciclo escolar 2010-2011 hasta el más reciente, el 2021-2022. Cada una de estas columnas representa la
la evolución de la tasa de cobertura. Y las columnas que están en color guinda rojo o vino, como lo veamos, significa la brecha. Lo explico. La brecha la estamos definiendo como la distancia que hay entre la cobertura del Estado y la media nacional. ¿Sí? O sea, en términos de estadística sería la desviación, digamos, que puede ser positiva si está arriba la cobertura del Estado, arriba de la media, o puede ser negativa si está abajo de la media, ¿no? Está marcado aquí la cobertura nacional en esta banda del lado derecho, la evolución de la media nacional. Entonces es un comparativo entre los valores estatales y la media nacional, ¿sí? Bueno, esa es una parte que queda a consideración de ustedes, pero pediría por favor que no quiten la gráfica, más bien pasemos a la siguiente. La siguiente, por favor. Son 2 diapositivas. La que sigue es una gráfica de estos datos. Si me ayudan pasando a la siguiente. Bueno, creo que no es posible. Bien, bueno, la gráfica que también queda a su disposición es representar gráficamente cómo se ve esto, ¿no? En un mapeo entre el valor que tenía la entidad en el 2010 y el valor que tiene Quintana Roo en el 2020, estuvo en el periodo, en el ciclo escolar 2021-2022. Y esa era la parte que quería explicar. Desde luego es mucho más didáctica la gráfica que la tabla, pero bueno, si no la podemos ver, nos ahorramos ahí unos minutos y continuamos. La idea es que ustedes eso lo puedan ver, por supuesto es un insumo para el análisis y la reflexión que ustedes pueden llevar a cabo. La conclusión de esta gráfica es que, bueno, en el caso, muy bien, perfecto. Bueno, aquí está. Como ustedes pueden ver, hay un valor para el 2021 en gris y un color, pues, ¿qué color es? No sé cómo lo vean, de repente en las pantallas cambian los colores, pero el color oscuro, vino, es la brecha de actual 2021-2022. Entonces vemos, perdón, algo muy importante es el sentido de las flechas. Las flechas indican lo que ha pasado entre el 2010 y el 2021. Y lo que ha pasado es que si ustedes observan los vectores, hay una caída. Es decir, esa flecha hacia abajo implica que la brecha ahora es más grande que lo que era en el 2010. Por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, todas están hacia abajo, estas primeras 5. Y en algunos casos, el largo del vector es importante. Y luego está marcado con una flechita punteada para que la identifiquen más fácilmente lo que ha pasado con Quintana Roo. Es decir, está Quintana Roo en un grupo de instituciones rodeadas de entidades federativas que han tenido severas rezagos en este periodo. Quintana Roo, afortunadamente, si bien es cierto que sigue abajo de la media nacional, la variación, como pueden verlo en la tabla, solamente es de menos 0.6 puntos porcentuales. O sea, prácticamente no ha habido una variación significativa. Se ha mantenido la brecha histórica. Sin embargo, por un lado, pues qué bueno que no se ha incrementado, pero por otro lado, qué malo que no se ha recuperado y remontado esa diferencia de manera que se acerque cada vez más a la media nacional, ¿no? Entonces yo creo que para la entidad ahí hay una tarea muy importante que atender en términos de política educativa del sistema de Quintana Roo, pero también el gobierno federal estará comprometido con la definición, con el diseño de estrategias, de políticas, de compensación. Es decir, no podemos tratar a todo el país igual porque hay diferencias importantes. Entonces, los estados que tienen
brechas más amplias de cobertura, pues obviamente debieran tener una prioridad en una política compensatoria que permita impulsar, digamos, avances importantes, de manera que la dispersión que hay en torno a la media nacional se reduzca. Ahorita tenemos una curva muy aplanada, o sea, con mucha dispersión. Tenemos que hacer que la dispersión se reduzca y que haya mayor proximidad en torno a la media nacional, ¿de acuerdo? Bueno, no me extiendo más, está ahí a su disposición esta información para que también la puedan incorporar, porque me parece que ahora que se reinstalarán las COEPES en el país y que, por supuesto, las universidades autónomas estatales siempre han fungido como instituciones líderes en estos organismos de planeación y ahora hasta de evaluación, porque es una de las nuevas actividades de las COEPES. Pues seguramente la UCROS, la Autónoma del Estado de Quintana Roo, tendrá un papel muy significativo en la operación, en el funcionamiento de las COEPES, y estos temas pues serán necesariamente parte de la agenda de la planeación de la educación superior en las entidades federativas. Bueno, ya si son tan amables podemos quitar esta diapositiva, les agradezco mucho el apoyo. Bien, bueno, pues evidentemente estos rezagos, yo creo que son graves, reducen las posibilidades y la equidad en el ingreso a la educación superior. Es necesario remontar esos rezagos regionales en los próximos años, ya que existe una cantidad importante de jóvenes mexicanos que radican en estas entidades que ven limitadas sus posibilidades de ingreso, de acceso a la educación superior. Bueno, pues en atención a esta problemática, la reforma al artículo 3º constitucional, aprobada el 15 de mayo de 2019, incluye los mecanismos para operar una nueva política para ampliar la cobertura de la educación superior, al establecer que toda persona tiene derecho a la educación, que es obligación del Estado impartir educación superior, y señalar en la fracción, perdónenme, cuarta, que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Para implementar estas medidas, la propia Constitución dispone la creación en el presupuesto de egresos de la Federación de un fondo federal especial destinado a asegurar en el largo plazo los recursos económicos suficientes para implementar gradualmente la obligatoriedad. La verdad es que esto pues, no ha ocurrido, debió haberse ya iniciado la gradualidad este año. Sin embargo, bueno, pues, por razones que todos conocemos, hay una astringencia presupuestal en el país, etcétera. Y entonces, bueno, tenemos enfrente este pendiente, el Estado mexicano tiene este pendiente, ya que, según estimaciones que hemos realizado, este fondo debe tener recursos de aproximadamente unos 13,000 millones de pesos para que opere la gratuidad, los cuales deben considerarse necesariamente adicionales al presupuesto ordinario otorgado a las instituciones públicas. Entonces, obviamente estos recursos son absolutamente indispensables para que se pueda cumplir con lo que dispone el artículo 3º, ya que, como es del conocimiento público, la mayoría de las instituciones públicas actualmente presentan insuficiencia financiera, debido al deterioro sistemático del presupuesto asignado a la educación superior, y por supuesto no tendría ninguna posibilidad de hacerle frente a la gratuidad, dado que las cuotas que se reciben por concepto de las colegiaturas son absolutamente indispensables, vitales. En algunas simplemente no podrían funcionar sin estos recursos, ¿no? Entre las principales causas de la reducción del presupuesto ordinario en términos reales, podemos citar, en primer lugar, el tema de la inflación, que este año obviamente pues es un tema muy delicado. Resulta que para estimar la actualización anual del presupuesto ha resultado, digamos, el factor bajo el cual se estima la actualización, ese factor ha resultado inferior al factor, a la inflación real observada, ¿no? Hay una estimación previa, corre el ejercicio fiscal, al corte del ejercicio fiscal, la inflación real observada es superior a la que se usó como indicador para la estimación. Esto ha provocado que
el programa presupuestario U006, todos ustedes conocen muy bien, son los subsidios federales para organismos descentralizados estatales, ha acumulado una reducción muy importante al finalizar 2021 del orden de los 26,000 millones de pesos, si tomamos como base de cálculo el 2015. El presupuesto aprobado cada año, también por otro lado, no ha sido proporcional al crecimiento de la matrícula. La expansión territorial de los servicios educativos, la mayoría de las autónomas estatales tienen unidades académicas a lo largo y ancho de la entidad, la UCRO no es la excepción, y por supuesto esto lleva un crecimiento de plantilla académica y administrativa. Y esto, por supuesto, pues también ha sido un problema, dado que la matrícula se ha incrementado en 19,4% aproximadamente en el periodo 2015-2021, y el presupuesto ha sufrido un decremento del 11,5%. Adicionalmente, cabe señalar que los fondos extraordinarios han sufrido una reducción muy importante. Nadie mejor que ustedes conoce esta historia. Han pasado de 11,000 millones a 132 millones asignados en el 2021. Por otro lado, y ese es un tema muy, muy lamentable, en algunos casos se incumple la entrega del subsidio estatal acordado con el gobierno federal en el convenio de apoyo financiero, lo cual es un impacto nada despreciable, nada marginal, muy significativo, pero sobre todo, lo más grave es que revela, digamos, la ausencia o un débil compromiso con las instituciones de educación superior que cumplen una tarea fundamental en el desarrollo social de los estados. Entonces yo creo que esto, pues ojalá se pueda resolver, porque evidentemente lesiona las finanzas institucionales. Bien, ya para concluir, no sé cómo voy en el tiempo, espero que no me haya pasado, ya para concluir sugeriría revisar detenidamente la ley de educación superior. Vamos a identificar al menos 30 proyectos que representan cambios significativos. No los voy a mencionar ahora ya por razones de tiempo. Muchos de estos proyectos ya están en marcha y otros próximamente se presentarán en el seno del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, el cual es un órgano de concertación y acuerdos para lograr que la política de educación superior tenga un alcance nacional. Que las metas del Estado mexicano sean metas que involucren el compromiso y el esfuerzo y los recursos de todas las entidades federativas. Como se puede apreciar, queda mucho trabajo por hacer. Por ello, a nombre de la NUYES y el mío propio, deseo expresar a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo el mayor de los éxitos y el aprovechamiento al máximo de los aprendizajes que deje este foro. Muchas gracias por la atención y la invitación, desde luego.